usted, nosotros queremos compartir con usted más información y esta usted tiene que prestar mucha atención, tener los oídos ahí bien abiertos, porque vamos a hablar acerca del ahorro. Nosotros conocemos acerca de esto, pero lo importante es que lo pongamos en práctica en nuestra casa. Vamos a estar hablando en esta entrevista de un tipo de ahorro en específico que se lo vamos a comentar más adelante. Por este momento quiero presentarle a mi invitado. Él es Julio Osegueda, coordinador del Centro de Solución de Controversias de la Defensoría del Consumidor. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenos días. Bueno, nosotros ya estamos hablando de que es importante ahorrar. Conocemos ese término, pero no lo ponemos en práctica. Sí, es correcto. Muchas veces nosotros nos quedamos limitados pensando que ahorrar es ir a depositar dinero en el banco. Pero algunas personas dicen, no, ese no es un verdadero ahorro. Eso significará una inversión para el banco y de repente tal vez algunos centavos serán de intereses para nosotros. Pero el ahorro es en sí un gasto que nosotros podríamos hacer, pero que decidimos no hacerlo. Que nos tocamos un poco el cinturón en ese sentido, decimos, bueno, yo podría ver en el tema de electricidad, televisión, una determinada cantidad de tiempo, pero no, me quedo solo viendo Canal 10 y ya reduzco yo mi tiempo de televisión. Eso pudiera ser un tema de ahorro. Esto es perfecto, esto me gustó más, hay que quedarse viendo Canal 10, claro que sí, y de esto específicamente es de lo que vamos a estar hablando, del ahorro de energía eléctrica. Estamos viendo que hay altos y bajos en cuanto a este tema, se está encareciendo un poco más y ahí es donde nosotros debemos de poner de nuestra parte para aprender a ahorrarla. Sí, precisamente porque este tema del ahorro de electricidad no es solo un ahorro para nosotros, no solo es un beneficio para la economía familiar, sino que es un tema de consumo solidario, porque la electricidad tiene un costo medioambiental. En el país se produce energía a través de sistemas hidroeléctricos, geotérmicos o inclusive a través de la quema de productos derivados del petróleo. Entonces, considerando que todos estos son recursos no necesariamente renovables, es importante que nosotros como familias salvadoreñas cada vez más avancemos en el ahorro de la energía eléctrica, porque esto va a permitir que otras familias, que otras personas también puedan tener acceso a la electricidad. Aparte de esto también pues nos va a ayudar a que nosotros ahorremos dinero. Claro, y sobre todo ahora que la tarifa, el recibo de la energía eléctrica está tan relacionado con el subsidio del gas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un buen consumo, un buen ahorro de energía eléctrica, voy a tener también acceso al subsidio de gas propano. Hablando acerca de eso también debemos hacer referencia a los electrodomésticos. Es importante que nosotros conozcamos cuál es el consumo que tiene cada uno de ellos. ¿Esto sería un consejo también para nuestros amigos a la hora de comprar un aparato como este? Eso es importante que nosotros como consumidores le preguntemos al proveedor, a la empresa que nos está vendiendo un determinado electrodoméstico. Según el artículo 27 de la Ley de Protección al Consumidor, estas entidades están en la obligación de darle al consumidor toda la información sobre los electrodomésticos que está comprando. Y una información que es bien importante para saber escoger esta refrigeradora en contra de esta otra es cuánto consume de energía eléctrica. Que de repente podemos saber que las refrigeradoras de frío seco gastan más electricidad que las de escarcha, y eso es una información importante que el proveedor debe darle al consumidor para que éste pueda tomar una buena decisión de consumo. Ahí también nosotros podríamos decir y también informar a toda la población de cuáles son entonces esos electrodomésticos que tienen un consumo más alto. Fíjate que normalmente los electrodomésticos que consumen más electricidad son los que producen calor. Hablando de la plancha de ropa, la plancha de pelo, la secadora de ropa, la ducha eléctrica, el aire acondicionado, todo lo que tiene que ver con manejo de temperaturas suelen ser los electrodomésticos que consumen más electricidad. Entonces, digamos un tip para que las personas puedan ahorrar electricidad es que si van a planchar, que lo hagan en un solo periodo de tiempo, durante 2 veces por semana, por ejemplo, pero no todos los días, porque así se aprovecha el periodo de precalentamiento del aparato. Solo se va a tener 1 o 2 periodos de precalentamiento versus una cantidad de 5, imagínate, si planchas todos los días. Hay personas que se dedican a esto, no tienen un horario establecido, sino todas las mañanas están pues conectando su plancha y esto está haciendo que también se vaya aumentando. Ya aquí estamos tocando pues un tema muy importante y es el horario. Se nos dice algunas veces que ya hay un horario establecido donde se encarece la energía eléctrica. ¿Cómo podemos hablar acerca de esto? Fíjate que en la tarifa residencial la tarifa es plana.
Lo mismo me van a cobrar a mí si uso un televisor a las 9 de la mañana que si lo uso a las 11 de la noche. La tarifa es exactamente la misma, pero en la tarifa comercial y la tarifa industrial sí hay un cambio de horario a partir de las 7 de la noche. Ahí sí va a ser más caro, ¿verdad?, que estas empresas o que estas entidades que tengan este tipo de tarifas utilicen sistemas eléctricos durante la noche que durante el día. Pero en la tarifa residencial es una sola tarifa durante todo el día. Muy bien, estamos también nosotros conscientes de lo que siempre se dice en nuestro hogar, Julio, que cuando estamos abriendo la refrigeradora 1, 2, 3, 4, 5 veces, esto va a incrementar el consumo de energía. ¿Qué tan cierto es esto? Fíjate que sí, en el tema de la refrigeradora, como decíamos, es uno de los aparatos que controla un tema de temperatura y al interior de ese aparato debe mantenerse una temperatura. Cada vez que nosotros abrimos la refrigeradora, el aire frío sale y se llena de aire con una temperatura superior. Entonces, cuando se cierra, la refrigeradora tiene que volver a trabajar para recuperar la temperatura que debe tener a su interior. Entonces, cada vez que abrimos y cerramos o que metemos productos calientes, alimentos calientes a la refrigeradora, la estamos poniendo a trabajar más y eso pues impacta en el consumo de energía. Mucha atención en esto, para usted que acostumbraba a tener esta práctica, pues hay que disminuirlo porque como bien nos decía Julio, eso está ligado al subsidio del gas. Si nosotros elevamos el consumo, vamos a perder el subsidio. Exactamente, tenemos que tener un consumo promedio de menos de 299 kilovatios hora durante los últimos 6 meses para que podamos tener acceso al subsidio. Y en eso el gobierno también ha sido muy previsor en ese sentido. Y aunque se ha anunciado un aumento en las tarifas de energía eléctrica, también se ha anunciado que el gobierno va a absorber ese aumento. Entonces las personas que tengan consumos de menos de 299 kilovatios por hora al mes no van a percibir este aumento porque la factura le va a seguir llegando como toda la vida. Acá también debemos de aprender a ahorrar cuando estamos utilizando muchos bombillos, cuando estamos utilizando lámparas. Hay que utilizar la luz del sol también. Sí, claro. Hay personas que no lo hacen. Con respecto a la iluminación hay muchos tips bien interesantes. Fíjate que una manera de ahorrar electricidad es, por ejemplo, pintar la casa, el interior, con colores claros, porque eso me va a dar una mayor luminosidad durante el día con la luz natural y no voy a necesitar tanto focos o cualquier otro tipo de iluminación artificial. Igual el tema de tener ventanas amplias que me puedan permitir que la luz natural entre, también me va a ayudar. Y ya, si necesito utilizar luz artificial, siempre va a ser más preferible escoger focos blancos ahorradores que los incandescentes, que esos probablemente tengan como unas 6 o 7 veces más consumo de energía que los focos ahorradores. Entonces sí, es bastante importante ir cambiando estos focos incandescentes por focos fluorescentes, que son los ahorradores, son los que se denominan clase A. Estos focos de los cuales nos está hablando, pues tienen un costo un poquito más elevado, claro, pero el ahorro también va a ser mayor. Claro, es una inversión al principio, pero que a la larga lo vamos a recuperar y mucho más, porque además los focos fluorescentes, los ahorradores, tienen una vida mucho más amplia que los incandescentes. Muy bien, pero también, Julio, cuando ya pues estamos viviendo esta situación que nosotros no sabemos qué es lo que está pasando porque nuestro recibo está marcando más de lo que debería de ser, ¿a dónde debemos de acudir? Verás, la institución competente para ver el tema de electricidad es la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, la SIGET, que tiene una oficina para recibir reclamaciones del público detrás del Parque Cuscatlán. Es lo que se llama el CAU, el Centro de Atención de Usuarios. Ahí las personas pueden llegar a interponer sus reclamos, que de repente llegan, no, mire, yo toda la vida he pagado $7 y de repente me ha llegado una factura de 20, 30 dólares, 100 dólares. Entonces yo la considero que es un cobro ilegal, que es un cobro injusto. Estas denuncias las puede interponer directamente en SIGET. Es bueno también acercarse primero con el proveedor, con el distribuidor de energía eléctrica para que ellos también traten de hacer alguna revisión preliminar de por qué ha habido el aumento, pero si la respuesta del operador no nos satisface, podemos acercarnos a SIGET, podemos acercarnos al CAU y también a la Defensoría. Nosotros podemos ayudarles para construir el caso, armar el expediente y trasladarlo a SIGET para que ellos hagan la investigación. ¿Qué pasos son los que se tienen que seguir para interponer un reclamo como este? Como decíamos, el primer interesado en tratar de resolver los problemas de sus clientes, de los consumidores, son las empresas, son los proveedores. Entonces nunca está de más que la persona que sienta que le están cobrando de más en su factura, se acerque al operador, ponga su reclamo. Ellos tienen ya formularios prediseñados que le facilitan a la persona poner sus datos y describir cuál ha sido el problema. Ellos tendrán un tiempo prudencial, unas 2 o 3 semanas para hacer la investigación y al cabo de ese tiempo, con la respuesta de esta empresa, puede ser que el problema se me solucione o que no. Si no se soluciona, voy a SIGET o a la Defensoría con mi recibo,
con algunos recibos previos para yo tratar de determinar una costumbre de consumo que había tenido en el pasado, saber específicamente... ¿Es el historial de consumo? Es el historial de consumo. Normalmente en las facturas aparece un gráfico de barras donde va apareciendo cuánto yo he consumido en los últimos 6 meses, pero nunca está de más que llevemos esos recibos para poder constatar precisamente esa costumbre de consumo. Toda esa información, su DUI y sus datos personales van a servir para armar el expediente administrativo que servirá para investigar su caso. Julio, ¿qué otros documentos deben de presentarse, aparte del historial de los recibos y también el DUI? ¿Qué otros documentos deberían de presentar nuestros amigos? Fíjate que habrá casos en donde, por ejemplo, tú vivas en una casa que no es tuya, no está tu nombre, pero que eres la persona que paga los servicios de electricidad, de agua potable, lo que fuera. En estos casos, si tú tienes un contrato de arrendamiento, es importante llevarlo, porque ahí yo determino la relación que hay, por qué es que yo estoy viviendo en esta casa. Y también hay muchas personas que de repente adquirieron, tienen la propiedad, pero no la han ido a inscribir al registro. Es importante irlo a escribir al registro porque eso me abrirá una cantidad de oportunidades con respecto al inmueble. Pero si no se ha hecho ese trámite, junto con los recibos hay que llevar la escritura de compraventa, como para comprobar, mire, yo estoy reclamando porque es mi casa. Aparte de eso que ya estamos hablando, ¿qué otros reclamos está recibiendo la Defensoría? Porque sabemos que no es el único, no es el único caso. Fíjate que en el tema de electricidad prácticamente tenemos 3 tipos de reclamaciones. El primero es por cobros elevados, personas que, como decíamos, han tenido un consumo de $7, tal, y de repente 30, 50, $100. Eso probablemente hay ahí un tema de cobro indebido o de pérdida de subsidio, porque a veces si estamos consumiendo 98 kilovatios por un par más, un foco que se quedó encendido un par de horas, ya saltamos a 101 kilovatios hora y eso ya me implica un cambio en mi subsidio. Ya voy a pasar de pagar $7 a pagar 20. Entonces puede ser que haya un mal funcionamiento de la red, pero también puede ser que haya pérdida de subsidio. Ese probablemente sea el reclamo más recurrente en tema de electricidad. Pero también hay casos en donde las personas dicen, no, mire, aquí en mi casa mucho se va la luz. No tengo energía, se va constantemente y la factura me llega normal, ¿no? Eso también es un reclamo que hay que interponer y normalmente al reverso de los recibos aparece un número de teléfono de las operadoras al cual hay que llamar para notificar, miren, se acaba de ir la luz acá y si es zona residencial, la operadora tiene 3 horas para restablecer el servicio. Si es zona rural, tiene 8. Pero ahí hay un plazo bien específico para que las operadoras restablezcan el servicio y a partir de ahí se va también a empezar a contar la compensación por energía no servida. Entonces es importante hacer esa llamada y tener presente que ese tipo de reclamaciones también implica una vulneración de derechos. También se puede recibir un reclamo por energía deficiente. Y por último, el último tipo de reclamos que se recibe es por daños en los aparatos eléctricos. Un alto voltaje, cayó un trueno, no servía un transformador, lo que fuera, hizo que hubo una sobrecarga en el sistema eléctrico y eso dañó aparatos. Según la ley de electricidad, las operadoras son responsables de los daños que causan los altos voltajes. Entonces, si una persona tiene un aparato dañado por un alto voltaje, puede interponer también un reclamo en contra de esto. Julio, finalicemos dando el número de teléfono y también la dirección electrónica para que nuestros amigos pues también puedan consultar. 910, teléfono amigo de la persona consumidora, es la herramienta que usted tiene para hacer consultas y el www.defensoria.gov.sb es la página web a través de la cual se puede consultar las direcciones físicas de la Defensoría del Consumidor o inclusive poner sus reclamos a través de esta vía. Y además recordarles que además de las oficinas físicas que la Defensoría tiene, también están las gobernaciones departamentales de Chalatenango, Aguachapán, Sonsonate, Cojutepeque, Usulután y San Vicente, que pueden recibir reclamaciones. Y el proyecto de Defensoría Móvil, que durante esta semana comenzamos el miércoles, terminamos el sábado, que estará cerca de ustedes. Pueden consultar dónde vamos a estar en la página web para acercarse y poner sus reclamaciones. Ahí está toda la información que usted necesita para poder consultar si tiene alguna duda con respecto a este tema que hemos estado tocando. Estaba con nosotros Julio Osegueda, coordinador del Centro de Solución de Controversias de la Defensoría del Consumidor.